Buenos días, chicos. Pueden ir poniendo sus nombres en el chat. Enseguida llamo la lista, pero pongan nomás también ya su nombre en el chat. Buen día, profe. Dale, gracias. Bueno, voy a empezar a llamar la lista mientras se van conectando. Romina Adorno, Presente. Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Canela Audre, Presente. okay. Annalise Austen, Presente. Matías Ábalos, Presente. Renzo Batilana, Presente. Jonathan Benítez, Presente. Lucía Benítez, Presente. Clara Becker, Presente, profe. Camila Cabral, Presente. María Cecilia Cáceres, Presente. okay. William Cardoso, Presente. María Chamorro, Presente. Elías Sicorio, Ana Colman, Presente, profe. Romina Cubilla, Presente, profe. Sara Dávalos, Presente, profe. María de Amoriza, Presente. Matías del Valle, Presente, profe. Estigarribia María, Presente. Álvaro Fernández, Presente. Rebeca Ferreira, Presente. María Paula Flores, Presente. María Paz García, Presente. María Belén García, Presente, profe. María Yelén Garres, Presente. Karen Gil, Presente, profe. Yamila Gómez, Presente, profe. Rolando Win, Presente. Patricia Ibarra, Presente. Ornella Ifram, Ornella, Jessica Cuo, Presente. Alejandro Mareco, Presente. Karina Martínez, Presente. Rocío Mercado, Brian Molas, Presente, profe. okay. José Carlos Monjes, Presente. Aldo Montiel, Presente. Fabricio Mora, Presente. María Alejandra Ocampos, Presente, profe. Evelyn Pérez, Presente. Alfredo Prieto, Presente. Gabriela Ramírez, Presente. Vivian Recalde, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. María Rojas, Presente. María Sena, Presente. Antonio Torales, Presente. Guillermo Usher, Presente. María Belén Velázquez, Presente. María Belén Salazar. Ok, Presente, doctora. ok, bueno. Pongan nomás en el chat también sus nombres, voy a después fijarme. Profe. Hoy van a tener... Sí, Sí, discúlpame, te interrumpa. Nicolás Iturio se quedó sin internet. Se va a conectar en breve cuando pueda. genial. Que pongan nomás su nombre en el chat entonces cuando entre. Dale, profe. Gracias. Bueno, hoy van a dar la clase de hipófisis, patologías de la hipófisis. Vamos a esperar a que el doctor Carlos se conecte. Creo que ya está conectado. Hola, ¿Qué buen tal, día. doctor? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien.
Vamos a preparar entonces nuestro material para hablar un poco de patología de la hipófisis, tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis. Ok, ahí se ve bien, doctora. Se ve súper bien. Ok, perfecto. Vamos a avanzar entonces y en primer lugar, como siempre decimos, para hablar de fisiopatología, tenemos que hacer nuestro recordatorio de fisiología. Recordar siempre que la hipófisis tiene una parte anterior que se denomina adenohipófisis y una parte posterior neurohipófisis. La hipófisis está en relación con el hipotálamo y secreta hormonas que actúan a nivel de ciertos órganos diana. En la adenohipófisis, recordar la secreción de la ACTH, que actúa a nivel de la suprarrenal, produciendo cortisol básicamente. Recordamos a la TSH, que actúa a nivel de la tiroides para estimular para la producción de hormonas tiroideas. Recordamos a la hormona de crecimiento, que favorece el crecimiento actuando a nivel de las vísceras, de los huesos y a nivel muscular, y tiene un papel importante a nivel del metabolismo. Recordar también a la hormona folículo estimulante y a la hormona LH, a la FSH-LH, que actúan a nivel de los ovarios y a nivel de los testículos y tienen que ver con la función sexual y reproductiva. Y también recordar a la prolactina, que actúa a nivel de las mamas para la producción de leche y actúa también a nivel uterino. En la neurohipófisis, en la hipófisis posterior, tenemos dos hormonas, la hormona antidiurética o vasopresina, que favorece la reabsorción de agua a nivel renal, y tenemos la oxitocina, que regula la contracción y el movimiento a nivel del útero durante el parto. Entonces, recordar la anatomía, la histología y la relación de la glándula hipófisis para tratar de entender un poco la fisiopatología de sus enfermedades. Recuerden, siempre están las células acidófilas, que pueden ser lactótropas o somatótropas, o pueden ser mixtas. Son las que producen prolactina y hormona de crecimiento. Están las células madres basófilas, que son corticótropas o gonadótropas, o son tirotropas. Es decir, son las que producen ACTH, las que producen LH-FSH o las que producen TSH. Acá tienen los porcentajes de producción de este tipo, de los diversos tipos de células. En esta parte de los cuadros voy a ir un poco más rápido. Ustedes, cuando revisen el PowerPoint, pueden analizar con un poco más de detenimiento. Recordar las hormonas adenohipofisarias y las fuentes celulares y cómo actúan y a qué nivel, ¿verdad? Así tenemos las somatótropas acidófilas, que producen la hormona de crecimiento. Ya habíamos dicho las células acidófilas lactótropas, que producen la prolactina. Aquellas que producen la ACTH, que son células corticótropas derivadas de la propia melanocortina. Después tenemos las células tirotropas, que producen la TSH, y las células gonadótropas, que producen LH o FSH. ¿Ok? Entonces tienen que conocer la estructura de cada una de las hormonas y cuáles son sus funciones para poder entender un poco la fisiopatología. Acá la misma cosa, ¿verdad? La ACTH, esto tenemos que recordar, ¿sí? ACTH, hormona de crecimiento, prolactina, TSH, LH, FSH para la hipófisis anterior. Tenemos la estructura de cada una de estas hormonas, cuáles son sus receptores, cuál es el origen de cada una de ellas, cuál es la hormona que a nivel hipotalámico produce la liberación de estas hormonas hipofisarias, hormona liberadora de ACTH, hormona liberadora de hormona de crecimiento,
hormona liberadora de TSH, hormona liberadora de prolactina, y acá tenemos también la TRH, hormona liberadora de TSH, y la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? También, fíjense, la CTH actúa a nivel de la glándula suprarrenal. La hormona de crecimiento actúa a nivel sistémico, pero básicamente actúa a nivel del hígado para producir un factor que se denomina factor de crecimiento insulin-like o similar a insulina, pero también la hormona de crecimiento tiene acción a nivel del tejido periférico, músculo, hueso, etc. La prolactina actúa a nivel de la glándula mamaria, la TSH actúa a nivel de la glándula tiroides, y la FSH y LH, dependiendo del periodo del ciclo menstrual, actúan a nivel de los ovarios o a nivel de los testículos, ¿verdad? En el caso de la FSH en los testículos actúan a nivel de las células de Sertoli o Sertoli, y la LH a nivel de las células de Leydig, ¿ok? Entonces, ACTH en la suprarrenal libera cortisol, hormona de crecimiento favorece el crecimiento, prolactina estimula la lactancia, TSH favorece la liberación de la hormona tiroidea a nivel de la glándula, la FSH regula el funcionamiento de la célula de la granulosa a nivel ovárico y de la célula Sertoli en el varón. Y la LH, la producción de estrógeno y testosterona en el varón, y estrógeno en la mujer y testosterona en el varón. Trastorno de la adenohipófisis. Entonces, si conocemos la histología de la hipófisis, la función de cada una de las hormonas que se secretan, y si conocemos la anatomía de la glándula, que es pequeñita, la hipófisis está asentada sobre la silla turca y tiene estructuras neurológicas muy importantes muy cerca. Arriba se encuentra el quiasma óptico, a los lados se encuentran los senos venosos y la arteria carótida interna, y también a los lados se encuentran nervios muy importantes como el par craneano, el tercero, el cuarto, el sexto, ¿verdad? Y las ramas del quinto, es decir, el motor ocular común, el patético y el motor ocular externo, y ramas del trigémino. Recuerden que también a este nivel hay meninges que van recubriendo el tejido nervioso. Entonces imaginen un tumor que va ocupando la silla turca, que va creciendo hacia arriba, va creciendo hacia el costado, puede horadar la silla turca, crecer hacia abajo, puede crecer hacia adelante o hacia atrás. Entonces vamos a darnos un poco idea de qué va a pasar si aparece un tumor hipofisario. Bueno, los adenomas hipofisarios son tumores por lo general benignos, son crecimientos, neoformaciones, tumores benignos que ocurren a nivel de la hipófisis. Estos tumores pueden ser pequeñitos, de menos de 10 milímetros, y se denominan microadenomas, o pueden ser de mayor tamaño y se denominan macroadenomas si tienen más de 10 milímetros. Estos tumores pueden tener un tamaño 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 centímetros, dependiendo mucho del tiempo de evolución. Estos tumores no todos son funcionantes. Algunos secretan una o más hormonas y se denominan tumores adenomas secretores o funcionantes. Y hay otros que no secretan hormonas y se denominan no secretores o no funcionantes. Inclusive hay tumores que secretan hormonas, pero estas hormonas son inactivas. Los microadenomas dan síntomas de hiperfunción o hipofunción hormonal dependiendo de cómo actúan. Y los macroadenomas sobre todo producen un efecto de masa. Por su tamaño van comprimiendo, producen compresión importante y van produciendo síntomas progresivos con el tiempo. Entre los tumores, los adenomas, tenemos los productores de hormona de crecimiento, de prolactina, productores de hormona de crecimiento y prolactina, productores de ACTH, hormonas productoras de ACTH pero que son silenciosos, adenomas productores de TSH o de gonadotrofina. Y fíjense, 1/3 de los adenomas de los tumores hipofisarios son no funcionantes. Quiere decir que 2/3 son los que producirían síntomas
dependiendo de qué tipo de hormonas producen o qué tipo de células van a destruir, entonces qué tipo de hormonas son las que faltan. ¿Ok? Bueno. Entonces, estos adenomas tienen un origen clonal, es decir, es una sola célula que tiene un control de crecimiento. Ese control de crecimiento está alterado, ¿verdad? Y la regulación de la retroalimentación también está alterada y da lugar a este adenoma. Si bien son raros los adenomas familiares que tienen un fondo genético, hay que nombrarlos, ¿verdad? Vamos a ver enseguida cuáles son las causas de esos adenomas, pero cuando en una familia existen varios miembros de una misma familia que tienen tumores hipofisarios, siempre hay que analizar estas posibilidades. Una es la neoplasia endocrina múltiple o MEN1 y MEN2. En el caso del adenoma hipofisario, el MEN1, en el cual hay un gen menin que es el supresor del crecimiento tumoral. Ese gen menin está mutado, entonces hay un hipercrecimiento tumoral. Este es un síndrome en el cual existen neoplasias endócrinas en varias partes del cuerpo y suele afectar a la hipófisis, suele afectar a la paratiroides, suele afectar al páncreas, puede afectar a las glándulas, la parótida, por ejemplo, y son tumores que van creciendo rápidamente y que hay que tener en cuenta para hacer un diagnóstico. Después existen otras circunstancias clínicas en las cuales estos adenomas tienen unos genes especiales y son familiares y hereditarios, como por ejemplo el complejo de Carney con el gen GNAS1 que está mutado, está el síndrome McCune-Albright y está el AIP, o es un síndrome en el cual hay una sustancia, el aril hidrocarburo receptor, que está mutado y está alterado y produce crecimiento de estos adenomas familiares. Bueno, entonces estos tumores hipofisarios pueden dar síntomas. Tengan en cuenta que el diagnóstico de un paciente con un tumor hipofisario a veces lleva tiempo y no es evidente y no es fácil, salvo que lleve mucho tiempo de evolución. Y el médico y el clínico tienen que estar muy atentos a lo que cuenta el paciente, al examen físico y a los datos del laboratorio. A veces no es fácil hacer un diagnóstico así. Entonces, estos tumores hipofisarios van a dar, si tienen un efecto de masa, si van creciendo y tienen un gran tamaño, producen dolor de cabeza o cefalea, pueden producir poliuria y polidipsia y un cuadro que vamos a ver enseguida que se llama diabetes insípida, o puede producir trastornos visuales. Entonces, estos pacientes presentan trastornos neurológicos por este efecto de masa, como dijimos, o presentan trastornos oftalmológicos, tienen trastorno de la visión, tienen trastorno de la visión de un ojo, trastorno de la visión de los dos ojos, tienen un trastorno de la visión de los dos campos temporales, vamos a explicar enseguida por qué, y pueden tener inclusive hasta trastorno del comportamiento. Entonces, fíjense acá está la silla turca, acá está la hipófisis, hay un pequeño tumor, un crecimiento que va a ir produciendo signos y síntomas. Entonces, aparte de la alteración neurológica, va a producir lógicamente trastornos endocrinológicos. Si producen una gran cantidad de hormonas, si producen mucha hormona de crecimiento, van a producir un cuadro que se denomina acromegalia o gigantismo. Si se produce mucha prolactina, va a aparecer un síndrome de hiperprolactinemia. Si se produce mucha CTH, se produce la enfermedad de Cushing. Si se produce mucha TSH, hay un hipertiroidismo secundario. Y si hay mucha producción de gonadotrofina, hay una secreción inadecuada con los signos y síntomas típicos de los trastornos de la hipo o hiperfunción gonadotrófica. En la hipofunción vamos a tener manifestaciones variables de hipopituitarismo. Esto quiere decir hipofunción de la glándula pituitaria.
una o más hormonas, ¿verdad? Y podemos tener trastorno de hiper e hipofunción también al mismo tiempo. ¿Cómo se va a presentar un paciente con un adenoma o un tumor hipofisario? ¿Por un síndrome endocrino o un síndrome neurológico? Ya dijimos cefalea, hemianopsia bitemporal. ¿Por qué? Porque el tumor hipofisario crece hacia arriba, comprime el quiasma óptico, y ustedes saben cómo están los nervios ópticos y la decusación. Entonces, las fibras retinianas están comprimidas y hay una hemianopsia bitemporal. Puede haber afectación de pares craneales, tercero, cuarto, sexto, quinto par. Puede haber epilepsia temporal, puede haber trastorno de la personalidad, hipertensión intracraneana, inclusive si el tumor crece hacia abajo. Puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, que se denomina rinorraquia. Entonces, hiperfunción prolactina va a producir galactorrea, es decir, secreción láctea por la mama, tanto en varones como mujeres, y trastornos menstruales y amenorrea, falta de menstruación. El exceso de hormona de crecimiento va a producir acromegalia y gigantismo, ACTH, ya dijimos Cushing, TSH hipertiroidismo y LHFSH hipogonadismo. Si hay hipofunción, entonces dijimos que iba a haber hipopituitarismo con hipofunción de una o varias hormonas o disminución de todas las hormonas. Y cuando hay compresión hacia arriba, hay alteraciones hipotalámicas con diabetes insípida, hiperfagia y en muchos casos somnolencia. De todos estos cuadros que estuvimos hablando, los más frecuentes son gigantismo y acromegalia, enfermedad de Cushing y galactorrea. Los trastornos relacionados con la TSH, LH y FSH secundarios son más raros. Hipopituitarismo. Entonces, pituitaria se refiere a la glándula hipófisis, hipo se refiere a la hipofunción de la glándula de la hipófisis. Vean acá, panhipopituitarismo, es decir, hipofunción global de todas las hormonas a nivel de la hipófisis. Fíjense, el panhipopituitarismo es un síndrome clínico, crónico, insidioso, de lenta progresión, que independientemente de la causa, puede iniciar con síntomas y signos de hipogonadismo, que es secundario a hipotiroidismo, y finalmente aparece un hipoadrenalismo o hipofunción adrenal secundaria. También pueden aparecer algunas formas bruscas relacionadas con trauma de cráneo, infarto, tumores, pero por lo general suele ser un cuadro crónico e insidioso. ¿Cuáles son las causas del hipopituitarismo? Por lo general, es un tumor hipofisario a nivel de la silla turca o un tumor por encima de la silla turca, lo que se denomina el tumor extracelar. Celar se refiere a silla turca. Después se encuentra el síndrome de Simon-Sheehan o síndrome Simon-Sheehan, que vamos a ver enseguida, que es responsable de muchos casos de hipopituitarismo, y también hay casos muy raros de histiocitosis o presencia de procesos granulomatosos, pseudogranulomatosos a nivel hipofisario. Entonces, acá ven cuál es la causa de hipopituitarismo. Puede ser necrosis isquémica, puede ser un tumor, puede ser un quiste, lesiones inflamatorias, lesiones infiltrativas o mutaciones genéticas. Entre las causas más comunes, vamos a ver el síndrome de Sheehan. Esto van a ver en su práctica clínica. No es muy frecuente, pero alguna vez van a llegar a ver. El traumatismo de cráneo, que produce una lesión, una isquemia, una necrosis, una destrucción de la hipófisis.
y la presencia de un tumor que compromete la silla turca, como es el caso del cráneo faringioma. Bueno, entonces el cuadro clínico, vamos a ir analizando el déficit de cada una de las hormonas y qué síntomas y signos da. El déficit de gonadotrofina va a producir ausencia de menstruación, amenorrea e infertilidad en la mujer, una disminución de la libido e impotencia en el varón y disminución de los vellos de la cara, de la barba en el varón. Un déficit de hormona de crecimiento va a producir retardo del crecimiento en niños, fatiga y una disposición androide de la grasa, por lo general. El déficit de prolactina va a producir falta de producción de leche en la mujer, en las situaciones fisiológicas. Déficit de TSH va a producir hipotiroidismo y el déficit de ACTH va a producir un déficit, o sea, síntomas relacionados con una hipofunción córtico-suprarrenal secundaria y falta de cortisol, con ello fatigabilidad, anorexia, disminución de peso, falta de pigmentación adecuada de la piel, disminución del vello axilar y pubiano, hipoglicemia, trastorno con el sodio, etc. Y el déficit de ADH, vamos a ver en neurohipófisis, va a producir un síndrome de poliuria polidipsia. Síndrome Simon-Sheehan. Acá, fíjense que durante el embarazo hay un crecimiento fisiológico de la hipófisis, pero a veces el parto se complica, ya sea porque hay un sangrado durante el parto o un sangrado posterior al parto, hay una hemorragia periparto, una hemorragia durante el parto, una hemorragia después del parto. Esa hemorragia suele ser masiva, con shock hipovolémico, hemorragia, sepsis, cuadro infeccioso. Cualquier cuadro que produzca shock, hipotensión, va a producir isquemia y esa isquemia va a producir necrosis secundaria de la hipófisis. Entonces, en el síndrome de Sheehan hay hemorragia masiva, a veces shock séptico, hipotensión y necrosis de la hipófisis. Entonces, recordar siempre es en el periparto, en una mujer joven o no tan joven que acaba de tener un hijo, en el cual hubo una hemorragia importante, un shock, un desprendimiento de placenta. La hipotensión produce isquemia y necrosis de la hipófisis y con ello nosotros vemos que la mujer se va presentando con trastornos gonadales y con algunas características físicas. Una de las características físicas es que la mujer suele tener una cara redondeada, pálida, con ausencia del pelo a nivel de la cola de la ceja, eso es muy característico, y a nivel del abdomen suele tener una ausencia de vello axilar, ausencia de vello pubiano, todo eso por el hipogonadismo. Entonces, recordar síndrome Sheehan en el paciente que tuvo un parto reciente, hemorragia masiva, shock, necrosis a nivel de la hipófisis e hipofunción. A veces existe una hiperproducción de prolactina. En ese caso, nosotros vemos que la prolactina por lo general estimula la producción láctea y mantiene el cuerpo lúteo. Cuando hay trastornos con la prolactina, cuando hay una hiperproducción de prolactina, puede haber amenorrea y galactorrea. Y también la espermatogénesis. Un ratito, por favor, sí, un minutito. No, que me estoy haciendo en clase. Hola. Entonces, recordar que la prolactina también participa en la espermatogénesis, ¿ok? También recordar que la prolactina tiene funciones en patrones en el comportamiento maternal y sexual, y en los varones tiene mucho que ver con la impotencia y la disminución de la libido.
Estos pueden repasar después las causas de hiperprolactinemia, enfermedades hipotalámicas, sección del tallo hipofisario, enfermedad hipofisaria, fármacos y otras causas. Entre las más frecuentes es la presencia de un tumor que produce prolactina. Podemos tener fármacos, ¿verdad?, que van a producir una hiperproducción de prolactina, como son los antidepresivos, los medicamentos antihipertensivos, aquellos medicamentos que bloquean la acción de la dopamina, como la metoclopramida, domperidona y sulpiride. Y otras causas de hiperprolactinemia que son trastornos funcionales hormonales o renales o trastornos hepáticos o cardíacos. Entonces, las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia, cuando hay hiperproducción de prolactina en la mujer, es amenorrea, galactorrea, trastornos menstruales, presencia de vello importante a nivel de la cara, síndrome ovario poliquístico, infertilidad y osteopenia. En el varón va a producir disminución de la libido, impotencia, infertilidad, ginecomastia y producción de leche. Entonces, hay también una alteración en la regulación hipotalámica de las gonadotrofinas, lo cual hace de que haya una alteración en la descarga pulsátil de la LH y en la descarga ovulatoria. Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce la hiperprolactinemia? Producción de leche, tanto en el varón como en la mujer. Pero para que exista producción de leche en forma real y positiva, por lo general el tejido mamario tiene que ser previamente estimulado por los estrógenos. Y a nivel del hueso, la hiperprolactinemia per se puede producir una pérdida de tejido óseo. Entonces, hiperprolactinemia, síntomas vamos a repasar en el hombre y en la mujer. Vamos a ver que va a tener trastornos menstruales, galactorrea e infertilidad. Y si tiene efecto de masa, va a producir cefalea, trastornos visuales e hipopituitarismo. Y en el varón vamos a ver que va a producir impotencia y pérdida de la libido o efecto de masa. Entonces, fíjense, acá está la hipófisis. Fíjense que acá está la hipófisis y acá está coloreado un tumor que produce prolactina y va creciendo hacia arriba, es un macroadenoma y va a producir una compresión del nervio óptico con trastornos visuales. Bueno, acromegalia y gigantismo. Fíjense, este es el eje que tiene que ver con la producción de hormona de crecimiento. Nosotros tenemos acá a la hormona de crecimiento secretada por la adenohipófisis. La hormona de crecimiento a nivel hepático favorece la formación del factor de crecimiento insulin-like y nosotros vemos que este factor de crecimiento insulin-like ejerce un efecto periférico a nivel del músculo y a nivel del hueso, favoreciendo el crecimiento y el desarrollo muscular, el crecimiento y el desarrollo del hueso y también de las vísceras. La hormona de crecimiento también ejerce un efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas. Tanto el factor de crecimiento insulin-like retroalimenta a nivel hipofisario para detener la producción de la liberación de hormona de crecimiento y actúa también a nivel central frenando la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Ok? Entonces hay una retroalimentación negativa con la hipófisis y con el hipotálamo. Las hormonas de la hipófisis anterior, la hormona de crecimiento, entonces estimula el crecimiento y la división celular, incrementa la velocidad de transporte de aminoácidos y la síntesis de proteínas, es una hormona anabólica, incrementa el metabolismo de la grasa, se secreta típicamente durante el sueño, ¿verdad? Esta secreción aumenta cuando la persona está desnutrida y la hormona de crecimiento favorece el crecimiento óseo a través de del factor de crecimiento insulin-like. ¿Ok?
Fíjense acá los pulsos de secreción de hormona de crecimiento durante el día y los pulsos de hormona de crecimiento durante la noche. ¿Cuáles son factores que aumentan la secreción de hormona de crecimiento? Sueño, ejercicio, estrés, después de comer, algunos medicamentos, la hipoglicemia, factor liberador, la grelina, algunos péptidos, algunos neurotransmisores también aumentan la secreción de la hormona de crecimiento. Factores que influyen en la secreción o la disminución, factores neurogénicos, metabólicos y hormonales, aumentan la secreción de hormona de crecimiento, el sueño profundo, estrés, agonistas alfa, antagonistas beta, dopaminérgicos agonistas, agonistas de acetilcolina, estimulan la secreción de hormona de crecimiento, la hipoglicemia, el ayuno, los niveles bajos de ácidos grasos, los aminoácidos, la hiperglicemia sin control, la uremia y la cirrosis, y factores que liberan, factores hormonales que liberan la hormona de crecimiento. Factor liberador de hormona de crecimiento, el factor insulinoide, estrógeno, glucagón, la hormona antidiurética y la grenina. Bueno, entonces cuando hay un tumor que crece a nivel de la hipófisis y produce hormona de crecimiento, se produce la acromegalia. En la mayoría de los casos, el tumor hipofisario hormona de crecimiento en el 98% de los casos, y generalmente son tumores grandes, es decir, son macroadenomas. A veces hay un aumento de secreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento en el hipotálamo que puede producir acromegalia, o se puede producir hormona de crecimiento fuera del hipotálamo y la hipófisis en el menor de los casos. Entonces vamos a ver hormona de crecimiento aumentado a nivel del metabolismo del fósforo y del calcio, favorecen la absorción intestinal de calcio con normocalcemia, favorecen la reabsorción tubular de potasio de fósforo con hiperfosfatemia, disminuyen la reabsorción tubular de calcio con pérdida de calcio por la orina, con hipercalciuria, y en el metabolismo de los azúcares actúa como hormona contrarreguladora de la insulina, es decir, produce hiperglicemia. Entonces, antagonista con la insulina, produce aumento de la gluconeogénesis con resistencia a la insulina e hiperglicemia. A nivel lipídico, producen lipólisis con aumento de ácidos grasos. A nivel proteico, anabolismo con balance nitrogenado positivo. Y reabsorción tubular de sodio con aumento del líquido extracelular con hipervolemia y sin edema. Puede producir una afectación cardíaca, puede producir trastornos valvulares, puede producir aterosclerosis, puede producir arritmias. Entonces, en la acromegalia, por exceso de producción de hormona de crecimiento, va a haber hipertensión arterial, hay retención de sodio, hay una disminución de la secreción de péptido natriurético tipo A, hay un estado de hiperinsulinemia, hiperactividad simpática, aumento de la resistencia vascular sistémica con vasoconstricción y puede haber apnea de sueño. Este es un estudio de pacientes con acromegalia que van a tener crecimiento de extremidades, artralgia, sudoraciones, mala oclusión de dientes, hipertensión arterial, hiperglicemia, talones engrosados, prolactina elevada, fósforo elevado, el tamaño de la silla turca puede estar muy aumentado, puede haber hipotiroidismo y testosterona disminuido y cortisol disminuido. Entonces el cuadro clínico, esto es muy característico, van a ver una sola vez y no se van a olvidar. Tiene unas facies con los huesos engrosados, tiene los dedos de la mano, dedos gruesos y muy engrosados, y la silla turca está muy aumentada de tamaño. Esta es la mano de un paciente con acromegalia, esta es la facie de los huesos de la cara de un paciente con acromegalia, y esta es la radiografía de un paciente con acromegalia.
Cuando el aumento de la hormona de crecimiento ocurre antes del cierre de la epífisis, entonces la persona tiene un crecimiento desmesurado y se produce lo que se denomina gigantismo. Gigantismo. Entonces ven que la persona crece de manera proporcionada, aumenta su tamaño, aumenta su masa ósea, su masa muscular, tiene una visceromegalia importante y estas personas llegan a tener un tamaño muy importante, muy aumentado. ¿Ok? Bueno, me van a esperar un segundito, por favor, y ya continúo enseguida, ¿sí? Sí, doctor, sin problema. Bueno, podemos continuar. Empezamos entonces los casos clínicos con preguntas. Doctora Fabiana, ¿alguien nos puede ayudar? Sí. Un momentito, voy a ver acá en la lista. Canela Aura. Acá, profe. Sí. Tenemos un varón de 33 años con cefalea desde hace varios años de moderada intensidad que cede con analgésicos. Acude a urgencia por cefalea intensa que no cede con AINES. Náusea, vómitos y disminución de la visión en el ojo del lado izquierdo, por lo cual se realiza una resonancia magnética de la silla turca. ¿Ok? Entonces, ¿qué te llama la atención acá, Canela? Primero que nada, los síntomas. Y Sí. esto de la disminución de la visión del ojo izquierdo. Ajá, ya. ¿Y te hace pensar en algo? Sí, me hace pensar en algún tumor que puede estar en la Sí. silla turca. Ok. Porque viste que en la parte esta que cuando dañaba los lados es lo que Sí, afectan las ramas oftálmicas. sí, sí. Ok, O sea, perfecto. posiblemente Entonces sea vos un tumor pensás hipofisario. un tumor hipofisario. Perfecto. Excelente. Entonces le hicimos la resonancia. Acá está la silla turca. Esto he visto desde arriba la silla turca. O sea, un tumor que es muy grande, ¿verdad? Acá hay un corte así transversal, digamos, donde se ve que esto crece muchísimo hacia arriba, hacia los costados. Y acá abajo, esto que está acá es la parte anterior, esta es la parte posterior, un tumor que crece muchísimo hacia arriba y un tumor que crece mucho hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás. Es un tumor para vos, entonces, hipofisario. Ok. Entonces, según el tamaño del tumor hipofisario, ¿es un micro o un macroadenoma? Es un macroadenoma que está causando un efecto de masa. Ok, ¿por qué sí que es macro?
Primero por el tamaño, posiblemente tiene más de 10 mm y Ok, está comprimiendo los nervios. ok. Entonces, por el tamaño, mide más de 10 milímetros, o sea, más de 1 centímetro, es un macroadenoma. Estamos de acuerdo, perfecto. Bueno, doctora Fabiana, muchas gracias, Canela. ¿Otro Sí, voluntario? Jonathan Benítez. Jonathan. Jonathan. ¿Está Jonathan? Jonathan, si no estás presente, te voy a poner ausente. Ok, ¿otro voluntario? Hola, profe. Espérame que un Hola. ratito. Sí, 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 no hay problema. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, Sí, perfecto. Ok. Te presento el caso. El paciente será sometido, este paciente que hablamos recién, que tiene un tumor hipofisario, un macroadenoma, será sometido a cirugía y Jonathan solicita un perfil hormonal de urgencia. Laboratorio cortisol, que lo habrán hecho la mañana temprano, 22 microgramos de decilitro, valor normal superior a 18. Prolactina, 2 nanogramos mililitro, valor entre 15 a 22. Acá tenemos T4 libre, FT4, T4 libre, 2 nanogramos mililitro, valor normal 0.8 a 4. Testosterona, 150 nanogramos decilitro, valor normal 300 a 800. ¿Qué te llama la atención de este laboratorio? Lo que me llama la atención sería ese cortisol que está elevado, la prolactina que está disminuida y la testosterona también que está disminuida. O Y sea, la prolactina está disminuida, está bien. La sí. testosterona está disminuida, está bien. Y la FT4 está normal. Y lo normal es que este cortisol esté más alto. Esto es normal, digamos. ¿Ok? Ah, sí, perdón, vi un poquito más, sí. Ok, entonces quiere decir que de los 4 tenemos 2 que están disminuidos. Eso es lo que te llama la atención. Y te pregunto, ¿te impresiona que el paciente tiene un tumor hipofisario, secretor o funcionante y por qué? En este caso sería un déficit de la producción de prolactina y testosterona, ¿verdad? Ok. Sería un tumor que esté, Ujú. sería un hipopituitarismo, ¿verdad? Con disfunción de la producción de prolactina y testosterona en este caso, si no me Ok. equivoco, ¿verdad? Sí, entonces para vos es un tumor hipofisario no secretor. No, secretor, sí. Bueno, entonces nosotros vemos que llama la atención cifra baja de testosterona y prolactina, está bien lo que dijiste, y las hormonas están en rango normal o baja, es no secretor. Excelente. Muchas gracias, Jonathan. De nada, profe. Excelente. Bueno, ahora otra persona, otro voluntario, vamos a seguir con el caso. María Belén Chamorro. Belén. Siguiendo con el caso del varón que tiene cefalea, trastornos visuales, Hola, tiene profe. Hola, ¿qué tal? Tu paciente tiene hipoprolactinemia, tiene testosterona baja y te pregunta, ¿por qué tiene el paciente prolactina y testosterona baja? ¿Por qué podría ser? Por la hipofunción, profe. ¿Y por qué la hipofunción? Porque destruye las células del tumor.
Exacto, así mismo. El tumor va creciendo y va destruyendo algunas células que producen prolactina y otras células que producen gonadotrofina. ¿Ok? Entonces, por compresión y lesión de las células gonadotrópicas y las altotropas de la hipófisis. Excelente. Está bien, Belén. Muchas gracias. Bueno. ¿Otra persona que pueda contestar? Sí, ¿Otro Cicorio. voluntario? Cicorio. Sí, profe. Bueno, Cicorio. El varón de 33 años, entonces el mismo paciente tiene cefalea intensa, náuseas, vómitos por aumento de la presión intracraneana. Pero ¿por qué tiene disminución de la visión en el ojo izquierdo? Por lo que me acuerdo, o sea, al aumentar el tamaño de la hipófisis por el tumor, va a dañar a los nervios y al quiasma óptico también, que creo que formaba el límite hacia arriba. Ok, sí, exactamente. Sí, así mismo. O sea, fíjense que cuando crece un tumor hipofisario puede dar trastornos visuales muy variados. Trastorno de la visión de un ojo, trastorno de visión de ambos ojos. Por lo general, si crece de forma simétrica hacia arriba, comprime, digamos, las raíces nasales del nervio óptico. ¿Se acuerdan la mitad de la retina temporal y nasal, verdad? Y se hace la decusación y cuando comprime las fibras nasales, la hemianopsia es bitemporal. Pero en este caso, él presenta un trastorno en el ojo izquierdo, probablemente el tumor crezca más hacia ese lado. Entonces, por compresión del nervio óptico y el quiasma óptico. Excelente, está bien, Cicorio. Bueno. Y un último voluntario que me diga todo el resumen diagnóstico final de este tumor hipofisario, según su tamaño y su función. Alguien que me diga con nombre y apellido. María del Mar, de Amoriza. Hola, profe. ¿Se me escucha? Hola. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico final? ¿Cómo dirías, cómo escribirías en tu resumen? El diagnóstico, o sea que el tumor Ujú. y hipo... No, no sabría decirte, profe, la verdad. A ver, vamos a ir por parte. Es para un tumor hipofisario, ¿sí? Sí. ¿Cómo le llamamos nosotros al tumor hipofisario cuando empezamos la clase? Em, mm, a ver, Con A empieza. adenomas. Es un adenoma hipofisario, porque adenoma puede haber en cualquier lado. Adenoma hipofisario. Después, ¿qué más dijo el compañero en cuanto a su función? Que es no funcionante. Adenoma hipofisario no funcionante. ¿Y qué dijo la compañera con respecto a su tamaño? Que es macroadenoma. Esa. Y decimos todito corridito ahora. Macroadenoma hipofisario no funcionante. Excelente, ahí está. Están hechos todos los patólogos. Macroadenoma hipofisario no funcionante. ¿Ok? Y abajo hipopituitarismo por la función. ¿Está? Okay. Entonces, cuando ustedes terminan la historia clínica de un paciente y hacen la epicrisis, van a poner esto: macroadenoma no funcionante hipofisario e hipopituitarismo. Excelente. Muy bien, muchas gracias a los que compartieron entonces para el caso clínico. Vamos a hablar un chiquitito acá de neurohipófisis y presentar un caso clínico, ¿sí? Bueno, entonces hablamos de la adenohipófisis y vamos a hablar un poco de la neurohipófisis. A nivel de la neurohipófisis, como ustedes recordarán, a nivel del hipotálamo están el soma de las neuronas que producen estas hormonas, van viajando y digamos que se acumulan en la neurohipófisis y están prestos para la secreción. En la neurohipófisis, listo para la secreción, se acumulan entonces la hormona antidiurética o la vasopresina y la oxitocina.
Para la hormona antidiurética, recuerden el núcleo supraóptico y paraventricular, que es donde se producen en el hipotálamo estas hormonas. Una vez que se liberan a nivel de los capilares, pasan la circulación sistémica y la ADH actúa a nivel de los túbulos renales y la oxitocina a nivel de la mama y del músculo uterino. ¿Ok? Bueno, entonces la hormona antidiurética o vasopresina tiene una vida media corta, 15 minutos, y actúa a nivel de dos receptores. Receptores B1 en el músculo liso vascular, donde producen vasoconstricción. También estimulan al corazón y al intestino. Hay receptores B2 a nivel renal, donde producen la absorción del agua a nivel del túbulo colector renal. Acá está el túbulo colector renal y se produce la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector renal. Fíjense que la vasopresina o la hormona antidiurética estimula al receptor B2, lo cual favorece la producción de AMP cíclico y hace que estas estructuras que se encuentran en el citoplasma se dispongan adecuadamente en la membrana y favorecen la formación de estas estructuras denominadas aquaporina 2, lo cual favorece el paso, la reabsorción de agua que pasa del túbulo hacia los capilares. Entonces, reabsorción de agua de los túbulos hacia los capilares en presencia de hormona antidiurética. Bueno, entonces, y la acción presora de la vasopresina, estimulando los receptores B1 a nivel cardíaco, estimula suavemente la función cardíaca, la función intestinal, el músculo liso y produce la vasoconstricción en el músculo liso vascular, favoreciendo el ingreso de calcio. Bueno, vamos a analizar dos situaciones. ¿Qué pasa cuando aumenta la osmolaridad del líquido extracelular? Aumenta la tonicidad, la osmolaridad y hay un sodio elevado, un sodio de 160, por ejemplo, y tenemos una osmolaridad elevada, se produce una deshidratación celular. Esta deshidratación celular es captada. Esta hiperosmolaridad es captada a nivel de los osmoreceptores centrales, a nivel del hipotálamo, por lo cual estimula la secreción de ADH acumulada en la neurohipófisis. Al aumentar la secreción de ADH, aumenta la reabsorción renal de agua, disminuye la diuresis, el volumen de líquido extracelular se va a expandir porque se reabsorbió agua, y esto va a hacer que baje de nuevo la osmolaridad del líquido del líquido extracelular, con lo cual se corrige el trastorno inicial por secreción de hormona antidiurética. Al revés, cuando hay hemorragia, hay deshidratación, disminuye el volumen de líquido extracelular. Eso es captado también a nivel de los hormoreceptores. También nosotros vemos que aumenta la secreción de hormona antidiurética, lo cual aumenta la reabsorción de agua, disminuye la diuresis y el volumen de líquido extracelular se vuelve a corregir. Entonces, la secreción de hormona antidiurética puede darse porque aumenta la osmolaridad, aumentan los solutos en relación al líquido, en relación al agua, o porque hay una pérdida de volumen, una pérdida del volumen extracelular y una necesidad de reabsorber agua. En este esquema ya habíamos visto en renal factores que regulan la secreción de hormona antidiurética. Cuando aumenta la osmolaridad plasmática, estos hormoreceptores descargan y secretan, la hipófisis secreta hormona antidiurética. Cuando hay hipovolemia, sangrado, cuando hay deshidratación, los receptores de volumen estimulan, sensan y hay una retroalimentación para que la hipófisis secrete hormona antidiurética. Cuando hay náuseas, hay hipoglicemia, se secreta mayor cantidad de hormona antidiurética, la liberación de angiotensina aumenta la ADH y la fiebre también aumenta la ADH. Cuando hay hipertensión arterial, entonces los presorreceptores captan eso y hay una retroalimentación negativa
y disminuye la ADH, y el consumo de alcohol disminuye la ADH, por eso la persona que consume alcohol orina mucho. Diabetes insípida, entonces, entrando en tema, se produce por dos motivos, porque hay una disminución de la producción de ADH, porque se produce poco o nada de ADH, o se produce ADH y hay una resistencia a nivel renal a esta hormona. Entonces, cuando no hay hormona antidiurética, hay incapacidad de reabsorber agua libre. Toda esa agua va por los túbulos y se pierde en forma de orina. Hay poliuria, esa orina es de baja densidad y de baja osmolaridad, y como se pierde mucho líquido, hay un aumento compensatorio de la sensación de sed y la persona suele consumir mucho líquido para compensar. Si la persona está lúcida, está despierta, está coherente, entonces va a ingerir más líquido. La diabetes insípida puede ser de origen central o nefrogénica. Central, si hay ausencia de síntesis de ADH, que puede ser transitoria o permanente, o nefrogénica, si por algún motivo hay una insensibilidad en el riñón a la acción de la ADH. ¿Sí? A nivel central, entonces puede ser adquirida porque hay un tumor, por lo general un craneofaringioma generalmente, ¿sí? O hay metástasis, o hay un germinoma, un glioma. Puede ser por trauma, que produce una diabetes insípida transitoria. Esto van a ver mucho cuando hagan guardia en el centro de trauma, un traumatismo cráneoencefálico, una neurocirugía. Puede producir una diabetes insípida transitoria. Una infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, infecciones por virus, tosoplasmosis cerebral, puede producir diabetes insípida. Cualquier enfermedad infiltrativa, granulomatosa a nivel central, o cualquier enfermedad autoinmune a nivel central puede producir diabetes insípida central. A veces algunas causas no se pueden explicar y es idiopático. Algunos niños nacen con malformaciones hipotalámicas, hipofisarias y trastorno de la línea media y pueden presentar diabetes insípida congénita central, o cuando hay trastornos genéticos pueden presentar trastornos genéticos con diabetes insípida asociadas a diabetes mellitus y sordera en el caso de algunos niños. A nivel nefrogénico, hay enfermedades que pueden producir diabetes insípida nefrogénica, una enfermedad renal, un trastorno obstructivo urinario, trastornos metabólicos, por ejemplo, la hipocalemia y la hipercalcemia, enfermedades como la anemia drepanocítica, la utilización de medicamentos, litio, por ejemplo, que un medicamento es un tranquilizante mayor que se utiliza en pacientes con trastornos neurológicos, importantes, excitación psicomotriz. La D-meclociclina, anfotericina B, puede producir una diabetes insípida nefrogénica. Y también están las nefrogénicas congénitas, por ejemplo, ligadas a mutaciones que inactivan estos receptores o que inactivan a las aquaporinas. Entonces, hay muchas causas de diabetes insípida, tanto central como nefrogénica. Pueden ser hereditarias o familiares, adquiridas, ¿verdad? Tanto la central como la familiar. Pero las causas más comunes, las que ustedes van a ver, son la postraumática, trauma de cráneo, la postquirúrgica, postneurocirugía, la que se presenta por un tumor, el craneofaringioma típico, y la diabetes nefrogénica. Esto es lo que van a ver más, por ejemplo, en pacientes con hipocalemia, hipercalcemia, obstrucción renal, medicamentos, litio, ¿verdad? Pacientes con anemia, amiloidosis, y hay un tercer caso de de diabetes insípida que algunos clasifican no como central ni nefrogénica, sino como una clasificación, como una tercera clasificación que tiene que ver con el embarazo, donde hay un aclaramiento, una eliminación muy rápida de la hormona antidiurética y se produce una diabetes insípida transitoria en el embarazo. Entonces la persona orina mucho, tiene una poliuria permanente, más de 4, 5, 6, 8, 10 litros al día,
orina mucho de noche, se orina en la cama, trata de compensar, toma mucho líquido. El estado general no suele estar comprometido y, ojo, ustedes piden un laboratorio, la persona orina mucho, elimina mucha agua, entonces el agua del espacio extracelular disminuye y hay una concentración de solutos a nivel del plasma. Hay hipernatremia, hiperosmolaridad plasmática. Siempre que esté intacto el mecanismo de la sed, porque si el paciente no toma mucho líquido, esa hipernatremia puede ser severa. La orina es diluida con densidad urinaria baja, osmolaridad baja, y se tiene que hacer el diagnóstico haciendo una prueba de restricción hídrica. Entonces, para el diagnóstico de diabetes insípida, el test de deprivación acuosa se le pide a la persona que tome poco líquido y se mide el volumen de agua, el volumen de orina, se mide el sodio en orina, el sodio en sangre y se hace un diagnóstico fisiopatológico de diabetes insípida. Se tiene que hacer un test de imagen, una resonancia, se tiene que medir la ADH plasmática, la cual suele estar elevada, y por lo general la función renal tiene que estar normal para hablar de una diabetes insípida. Bueno, hablamos entonces de hormona antidiurética elevada con diabetes insípida. Ahora vamos a hablar un poquito en el otro extremo. Primero, tenemos que reconocer que son los síndromes hipotónicos, es decir, poca concentración de sodio en agua o una relación muy baja de sodio con respecto al agua o una relación muy baja del soluto con respecto al solvente. Los síndromes hipotónicos se ven por ingestión excesiva de agua, excreción disminuida de agua. En la excreción disminuida de agua puede ser, por ejemplo, cuando hay una reducción de la difusión del soluto en los segmentos de dilución, cuando la persona no se alimenta, cuando una persona toma mucha agua o mucha cerveza. En algunos casos puede haber un exceso relativo de vasopresina que puede producir un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o puede haber una secreción inapropiada de vasopresina no necesaria inducida por fármacos. También puede haber un exceso de vasopresina cuando hay insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome hepático, hipocortisolemia, hipotiroidismo, uso de diuréticos e insuficiencia. Y de lo que nosotros vamos a hablar ahora de este síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. La SIADH, lo que quiere decir síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir eso? Que la hormona antidiurética se secreta, ustedes recordarán, dijimos recién, cuando la osmolaridad está elevada, hay un estado hiperosmolar, hay un estado hipertónico, o cuando hay hipovolemia, hay hemorragia o deshidratación. En algunos casos no existe esa situación fisiológica. Los riñones son normales, la corteza suprarrenal funciona bien, la tiroides funciona bien, sin embargo, se secreta sin necesitar una cierta cantidad de hormona antidiurética y se produce entonces una secreción que no es apropiada a la condición fisiológica. ¿Qué ocurre? Hay mucha reabsorción de agua y al haber mucha reabsorción de agua hay hiponatremia, ¿sí? Hay hiponatremia, aumenta la concentración de sodio, hiponatremia baja la concentración de sodio en sangre, hay orina concentrada debido a la liberación sostenida de hormona antidiurética. Como dijimos, la función cardíaca debe ser normal, la función tiroidea, renal, adrenal y hepática debe ser normal. En la secreción inapropiada de hormona antidiurética, la ADH suele estar normal, normal alta, hay aumento del líquido extracelular sin edema, hay hiponatremia, hay aumento de la pérdida de sal por orina, activación del péptido natriurético y activación del sistema renina-angiotensina. Las causas de este síndrome pueden ser
Recuerden siempre sistema nervioso central, fármacos, pulmón, algún tipo de cirugía o algún trastorno hereditario. En los trastornos hereditarios hay mutaciones en los receptores de vasopresina B2. Vamos a ver enseguida las causas pulmonares quirúrgicas, cuáles son los fármacos que producen SIADH y los trastornos neurológicos. En este cuadro se ve muy bien. SIADH, siempre pensar en pulmón, tumor, trastorno del sistema nervioso central o fármaco, o algunas causas que no entran en esos grupos. En tumor, casi siempre un cáncer de pulmón, lo más frecuente. Cáncer de pulmón o cáncer de orofaringe, cáncer gastrointestinal, genitourinario, menos frecuentemente los linfomas y los sarcomas, y en estos pacientes oncológicos cuando se aplica quimioterapia. En los trastornos neurológicos, infección, trauma o sangrado, ¿sí? Infección, encefalitis, meningitis, hemorragia subaracnoidea, traumatismo cráneoencefálico, tumores, enfermedades pulmonares, nuevamente infecciones, neumonía, embolia, asma, fibrosis quística, trastorno respiratorio, insuficiencia respiratoria, ventilación mecánica no invasiva, etc. Medicamentos. Los más frecuentes, carbamazepina, clorpromacina, ciclofosfamida, desmopresina, fenotiazina, etc. pueden producir SIADH o otra miscelánea como VIH, dolor postoperatorio, náuseas importantes. Todo eso produce SIADH con hiponatremia. Hiponatremia, estado hipotónico. Entonces, ¿va a producir síntomas? Sí, dependiendo de la velocidad con la cual se va instalando la hiponatremia, dependiendo de la severidad de la hiponatremia. Va a haber hiponatremia, osmolaridad plasmática disminuida, osmolaridad urinaria aumentada, ADH si medimos en plasma aumentada, y el paciente va a estar progresivamente anoréxico, débil, con náusea, decaimiento, estuporoso, dormido, va a entrar en coma, puede convulsionar y puede morir por hiponatremia severa. Dentro de nuestra clasificación de hiponatremia dijimos que por exceso de agua con aumento del volumen extracelular sin edema estaba la secreción de inapropiada hormona antidiurética. Y después cuando tengan tiempo revisen el PowerPoint, fisiopatología, ¿cómo hago yo para diferenciar diabetes insípida con exceso de vasopresina que es síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? A veces da pie para que haya una confusión. Muchas veces queremos o podemos confundir diabetes insípida con SIADH, y acá tienen una explicación muy importante de cómo hacer la diferencia, empezando por la orina, mecanismo de sed, cómo está la natremia, el volumen plasmático, el sodio urinario, la presentación, diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Cómo va a estar la vasopresina, cómo van a estar los mecanismos de compensación, el metabolismo de la vasopresina, la respuesta de los receptores, etcétera, y qué análisis de diagnóstico yo tengo que hacer en plasma y en orina para diferenciar diabetes insípida de SIADH. Bueno, acá tenemos entonces un caso clínico y podemos tener un voluntario. María Belén García. María Belén. La profe. Sí. Tenés acá un paciente, Sara, de 21 años, acude a urgencia por deterioro progresivo al nivel de conciencia de 48 horas de evolución. Sí. La familia refiere hace un año tuvo un accidente de tránsito en moto con traumatismo cráneoencefálico. Permaneció en UTI 3 días con buena recuperación, pero se dieron cuenta que en los últimos meses toma mucha agua, hasta 10 litros de agua por día, y orina mucho.
Ingresa con 90-60 de presión arterial, deshidratación mucocutánea y en el laboratorio llama la atención sodio 159, osmolaridad 367, creatinina 0.8, glicemia, hepatograma, cortisol, TSH, LH y FSH, prolactina dentro del rango normal. ¿Qué te llama la atención dentro del caso clínico? Sí, profe. Su consumo de agua también, 10 litros Sí. al día. Sí. Después también puede ser que orina mucho por el exceso de Sí. agua. Sí. Su presión arterial, el sodio, Sí. la creatinina creo que está normal. Sí. La deshidratación, Sí. Sí. Claro. Entonces, hablando con propiedad, sí, llama la atención la poliuria, la polidipsia, hipotensión, sodio elevado, hipernatremia, osmolaridad elevada, estado hiperosmolar. ¿Ok? Entonces, eso te llama la atención del cuadro clínico. Excelente. ¿Qué diagnóstico haces en este paciente y por qué? diabetes insípida, puede ser, profe. Sí, ¿y por qué? Y por el trauma, Por el antecedente de trauma. sí. ¿Y qué O pudo por haber? la Sí, falla ADH también puede ser. claro. ¿Y qué pudo haber producido el traumatismo craneoencefálico? ¿Qué produjo? Anatómicamente. La hiposecreción, No. Ese ya es secundario, pero el trauma de cráneo encefálico, ¿qué produjo? ¿Lesión en dónde? Anatómicamente. en la neurohipófisis. Claro, claro, produjo una lesión a nivel de la hipófisis y evidentemente con una lesión importante de la neurohipófisis. Entonces no hay producción de ADH en la diabetes insípida. Ok, excelente, María Belén, muchas gracias. Bueno, entonces, diabetes insípida, poliuria, polidipsia, aumento de la osmolaridad plasmática y glicemia normal. Bueno. ¿Otro voluntario? Yamila Gómez. Yamila. ¿Está Yamila? Central, profe. Sí. Decime, ¿la diabetes insípida de esta paciente es central o es nefrogénica? Sería central por el trauma, profe. Central, por el trauma. Excelente. Por el antecedente traumatismo cráneoencefálico. Excelente. Bueno. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de la poliuria? ¿Y cómo estaría la osmolaridad y la densidad urinaria? La densidad estaría baja, profe. Sí. ¿Y cuál es el mecanismo de la poliuria? Me dijiste que tiene diabetes insípida central. Al tener diabetes insípida central, hay déficit de hormona antidiurética y Sí, por la ¿cómo se disminución produce de la hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Retener agua. ¿En dónde? Ay, no me acuerdo en qué tubo, la verdad, de riñón. Sí, hay un túbulo en el túbulo colector. ¿Sí? ¿Y qué hace en el túbulo colector? Eso tenemos que repasar porque hay fisiopatología pura. Al cambiar ¿Sí? la permeabilidad de la membrana para retener más agua, absorber más agua.
Y por ende Sí. más también. En realidad se forman unos canales en la Las membrana que se aquaporinas. denominan aquaporinas, ahí está. Entonces se expresan las aquaporinas y se produce la reabsorción de agua. Ok, entonces el déficit ADH impide la absorción de agua, entonces la orina va a ser diluida a la movilidad urinaria baja. Bueno, acá, no, bueno, esto vamos a comentar nada más. ¿Por qué esta paciente acude ahora a la urgencia y no antes, ya que tiene la enfermedad hace mucho tiempo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, profe. Ujú. En este caso, a ver si me explico. Voy a tratar de explicarme. Esta pacientita, 3 años tuvo y en los últimos meses tomaba mucha agua y ahora, digamos, como que se deshidrató, hizo hipotensión. ¿Y por qué acude ahora? Acude ahora porque está deshidratada, muy deshidratada, tiene trastorno de la conciencia y al tener trastorno de la conciencia no puede consumir adecuadamente agua y por eso consulta. Eso es lo que pregunta. Ok, Yamila, muchas gracias. Bueno, está entonces. Excelente. ¿Tienen No alguna sé si hay pregunta, alguna chicos? pregunta. Si alguien quiere preguntar algo con respecto a los casos clínicos, con respecto a fisiopato, lo que querrían decir, algún comentario. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo después del traumatismo se puede presentar la EDB insípida? Ujú. Sí, muy buena pregunta. Sí, puede ser desde inmediatamente hasta un tiempo, semanas, a veces meses, porque lo que ocurre cuando el traumatismo es importante, lo que hay traumatismo, hay edema, hay isquemia, a veces hay necrosis. Y los síntomas pueden aparecer enseguida. Cuando vayan al hospital de trauma van a ver muchos pacientes traumatizados, muchos de ellos van a ir a terapia y van a ver que muchos de esos pacientes intubados, ventilados, orinan muchísimo. Entonces hicieron una diabetes insípida muy rápido y van recuperando con el tiempo. Hasta que el edema desaparece, la isquemia desaparece y se resuelve el cuadro. Ahora, hay veces que el traumatismo de cráneo produce pequeñas lesiones y esa isquemia va evolucionando por varios mecanismos hasta que se instala la diabetes insípida. Ese es el mecanismo del traumatismo de cráneo. Ahora, cuando es una infección, depende cómo actúa la infección, si produce isquemia, si produce necrosis, si produce edema. Si es un tumor, también depende qué tan rápido va avanzando el tumor. Pero hay que preguntar siempre al paciente, porque el antecedente de traumatismo de cráneo es muy importante. ¿Sí? Es muy importante y hay que preguntarle al paciente siempre si tuvo traumatismo de cráneo, si fue internado, si entró en terapia, si perdió la conciencia, si cuántos días estuvo en coma, si perdió líquido cefalorraquídeo por la nariz, si perdió líquido cefalorraquídeo por el oído, otorraquia, rinorraquia. Todos esos antecedentes son importantes, ¿sí? Pero puede aparecer semanas, a veces hasta meses después inclusive, ¿sí? Dale, profe, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Bueno, atiendan bien porque estos pacientes van a ver en la clínica frecuentemente. Van a ver pacientes con tumores productores de prolactina, van a ver pacientes con síndrome de Sheehan, van a ver pacientes con acromegalia y gigantismo, van a ver pacientes con diabetes insípida
y van a haber muchos casos con síndrome hipotónico y pacientes con síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿verdad? Van a ver, de que van a ver estos pacientes, van a ver. Y muchos de ellos se les van a pasar desapercibidos porque al principio no producen muchos signos ni síntomas, ¿verdad? Después de esta clase les puedo asegurar que cuando vayan al hospital y vean a una paciente parturienta, lo primero que van a hacer, le van a mirar la cola de la ceja, a ver si tiene pelos. Y si es que no tiene antecedentes de shock, de hipovolemia, de sangrado, y le van a preguntar si tienen antecedentes de trastornos menstruales o de trastornos de producción de leche o galactorrea. Entonces, recuerden, la hipófisis se esconde y a veces es muy difícil hacer diagnóstico, pero utilizando un poco la buena historia clínica pueden llegar al diagnóstico. Ok, muchas gracias. Profe, ¿de dónde Sí. leemos esta parte? En el McPhee está bastante bien. Ok, gracias, profe. Bueno, chicos, estamos entonces. Hasta la próxima. Ok, gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias. Gracias.